Con gusto, presidente. San Salvador, 1 de abril de 2020. Señores secretarios de la Honorable Asamblea Legislativa presente, en nuestra calidad de diputados de esta Asamblea Legislativa, en ejercicio de la potestad que nos confiere la Constitución de la República, exponemos al Pleno Legislativo. El artículo 1 de la Constitución de la República establece que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado y que, en consecuencia, el Estado está en la obligación de asegurar a los habitantes de la República, entre otras cosas, la salud. También en el artículo 2 de la Constitución se establece que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física. Por su parte, el artículo 65 de la Constitución establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado está obligado a velar por su conservación y restablecimiento. En el caso de los trabajadores de salud, también tienen los derechos que le establece la Constitución en su artículo 37, donde se reconoce que el trabajo es una función social y que el Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar seguridad al trabajador y su familia, para que el trabajo pueda darles las condiciones económicas de una existencia digna. Si la salud es un derecho humano y un bien común, estamos obligados jurídica y moralmente a dar protección a quienes trabajan brindando la salud. Esto es un derecho necesario de justicia, por lo que el Estado salvadoreño debe garantizar la protección de los profesionales de salud, de los médicos. También ellos tienen derecho a la asistencia médica y a los servicios médicos. Son estos profesionales quienes han dejado a un lado su seguridad personal, la de sus propias familias, quienes han dejado todo por cumplir con su obligación. Es el caso que el COVID-19 es una enfermedad altamente transmisible al estar en contacto directo de los pacientes, tal como es necesario que haga el personal médico y otros trabajadores de salud para atendernos de la mejor manera. Como es lógico pensar, estos profesionales tienen una alta probabilidad de ser afectados por la enfermedad. Es pues necesario minimizar los riesgos de los médicos ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asegurándoles vestuarios, protectores y equipos de protección, pero los necesarios para enfermedades de alta transmisibilidad como el COVID-19, no otros. También es necesaria una capacitación adecuada para la atención de los pacientes con el menor riesgo posible y para el control de las enfermedades infecciosas. Esto es una cuestión de derechos humanos. Es necesario proteger a los profesionales de salud, a los médicos, para que puedan cumplir con su obligación, es necesario proteger a los profesionales de salud, a los médicos, para que puedan cumplir con su misión de atender a los enfermos, minimizando en lo posible que estos se conviertan en las nuevas víctimas del COVID-19. Es nuestra obligación proteger a las familias de los profesionales de salud. Debemos pagarles por haber sido ellos quienes han invertido en dar al país estos profesionales que ahora son la primera línea de batalla en la guerra tan difícil. Por lo anterior, solicitamos a este Pleno que se apruebe el decreto legislativo en el cual se especifique que será el gobierno el responsable que la atención médica también esté disponible para los médicos y todos los trabajadores de salud, que también el gobierno será responsable que los trabajadores de salud tengan acceso a equipos de protección adecuados para la pandemia del COVID-19, que los trabajadores de salud cuenten con pruebas para el coronavirus al menos cada 2 semanas, para identificar si existe alguno que se ha enfermado e iniciar los cuidados correspondientes y que no sea el mismo fuente de la infección. También es importante que exista protección social para las familias de los mismos en el caso de ser directamente afectados por la pandemia. Esto es que se enfermen por dicha enfermedad o cualquier otra. Se anexa proyecto de decreto y tiene la firma de 4 colegas diputados, diputadas, Dios, Unión, Libertad. Procedo a leer el proyecto de decreto. Decreto número. La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, considerando: primero, que el artículo 1 de nuestra Constitución define que el origen y el fin de la actividad del Estado es la persona humana y que el Estado debe asegurar a los habitantes, entre otros derechos, la salud. Segundo, que el artículo 2 de la misma Constitución establece los derechos individuales, entre otros la vida, la integridad física y la seguridad, por lo que las personas deben de ser protegidas en la conservación y defensa de estos. Por su parte, el artículo 65 de la Constitución establece que la salud de los habitantes de la República constituye un bien público y que el Estado está obligado a velar por su conservación y restablecimiento. Tercero, que la Constitución en su artículo 37, donde se establece que el trabajo es una función social y que el Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar seguridad al trabajador y a su familia, para que el trabajo pueda darles las condiciones económicas de una existencia digna. Cuarto,
que está claro que la salud es un derecho humano y un bien común, por tanto estamos obligados jurídica y moralmente a dar protección a quienes trabajan brindando la salud. Quinto, que son estos profesionales quienes han dejado a un lado su seguridad personal, la de sus propias familias, quienes han dejado todo para cumplir con su obligación. Sexto, que el COVID-19 es una enfermedad altamente transmisible al estar en contacto directo de los pacientes, tal como es necesario que se haga por el personal médico y otros trabajadores de salud para atenderlos de la mejor manera, como es lógico pensar. Estos profesionales tienen una alta probabilidad de ser afectados por la enfermedad. Séptimo, que se debe minimizar el riesgo de los médicos ante incidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asegurándoles vestuarios, protectores y equipos de protección, pero los necesarios para enfermedades de alta transmisibilidad como el COVID-19, no otros. Octavo, es necesaria una capacitación adecuada para la atención de los pacientes con el menor riesgo posible y para el control de las enfermedades infecciosas. Noveno, que es necesario proteger a los profesionales de salud, a los médicos para que puedan cumplir con su misión de atender a los enfermos, minimizando en lo posible que estos se conviertan en las nuevas víctimas del COVID-19. Décimo, es nuestra obligación proteger a las familias de los profesionales de la salud. Debemos pagarles por haber sido ellos quienes han invertido en dar al país estos profesionales que ahora son la primera línea de batalla en una guerra tan difícil. Por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y iniciativa del diputado, decreta, artículo 1, declárese que el trabajo de los profesionales de la salud, los médicos, es fundamental en el combate de la pandemia de COVID-19 y en atención a los enfermos de la misma, por lo que es un bien público que debe de ser protegido por el Estado. Artículo 2, ante lo anteriormente expresado, el Gobierno de la República es el responsable de la atención médica de todos los trabajadores de salud y los médicos que atienden la pandemia del COVID-19 y a los pacientes. Asimismo, el gobierno será responsable que los trabajadores de salud y los profesionales de la salud tengan acceso a equipos de protección adecuados e idóneos para desarrollar sus diferentes funciones. Queda prohibido utilizar solo trajes quirúrgicos o batas verdes y zapateras para atender a los pacientes con COVID-19. Deberán ser los equipos de protección recomendados por la OMS-OPS. Artículo 3. El Gobierno de la República está en la obligación de capacitar a los profesionales y trabajadores de salud con el manejo de pacientes con enfermedades altamente transmisibles como el COVID-19 y en el control de las enfermedades transmisibles. Artículo 4. El Gobierno de la República implementará los mecanismos necesarios para que cada uno de los profesionales de salud iniciados por los estudiantes en su año de internado rotatorio puedan disponer de un seguro de vida que permita la seguridad social de su familia. Artículo 5. Queda terminantemente prohibido permitir en la atención de pacientes sospechosos o comprobados de sufrir COVID-19 a profesional o trabajador de salud que no haya sido debidamente capacitado para tal función, bajo las normas establecidas por la OMS-OPS. Artículo 6. El presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el Diario Oficial, dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo San Salvador, al primer día del mes de abril del año 2020. Querido presidente, la pieza y el proyecto de decreto.